porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en la Casa Museo del maestro Enrique Grau y desde aquí queremos invitarlos para que no se pierdan de las exposiciones y eventos que tiene programada la Fundación y el Centro Cultural Grau. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Luego del proceso de negociación, inició la implementación del acuerdo FECODE-Ministerio de Educación con la instalación de las mesas de trabajo. Inician en el país los talleres de formación del proyecto Lara for Bundet, con el objeto de fortalecer las bases de la escuela como territorio de paz. La OIT cumple 100 años de actividad, momento de evaluaciones y definición de retos a enfrentar por la organización. El pasado 6 de junio se instaló la primera mesa de trabajo entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Esto en el marco de la implementación de los acuerdos. El primer tema a abordar, la salud, prestaciones sociales y el FOMAG. El pasado 15 de mayo fueron firmados los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Desde entonces inició el proceso de implementación de cada uno de los puntos acordados. El 6 de junio fue instalada la primera mesa de trabajo basada en el servicio de salud prestado a los docentes en todo el país. La Comisión Nacional se encuentra integrada por FECODE, el Ministerio de Educación, la Fiduprevisora, la Superintendencia Nacional de Salud, representantes legales de los prestadores del servicio médico asistencial, la Procuraduría General y entidades auditoras del servicio de salud. Con la realización de estas mesas se hará seguimiento a la prestación del servicio de salud a los docentes, directivos docentes y sus familias por parte de los actuales prestadores de dichos servicios en correspondencia con el pliego de peticiones y los contratos suscritos. Los resultados de este primer seguimiento serán tenidos en cuenta en caso de encontrar irregularidades para que la Superintendencia y la Fiduprevisora inicien un proceso sancionatorio. Adicionalmente, esta Comisión Nacional podrá sesionar desde cualquier lugar del país con el objetivo de verificar las condiciones de prestación de servicio de salud y proponer los correctivos necesarios. El gobierno, a través de la Fiduprevisora, deberá realizar el proceso de selección del defensor del usuario de salud para que ejerza sus funciones de vigilancia y control. En estas mesas de salud y de prestaciones sociales se trabajará en la evaluación de diferentes alternativas del esquema de prestación de servicio al magisterio colombiano, con el objetivo de corregir las deficiencias del esquema. La semana pasada el Gobierno Nacional expidió los decretos correspondientes a la reglamentación de la tabla salarial para los maestros y las maestras del país, así como la bonificación para el 2019. Una muestra de que luchar sí paga y que FECODE le cumple al magisterio. El 6 de junio, el Gobierno Nacional expidió los decretos correspondientes a las tablas salariales de los maestros del país. Decreto 1016 para los docentes del 1278, Decreto 1017 para los del 2277, Decreto 1018 para los etnoeducadores y también se expidió el Decreto 1022 con el que se crea la bonificación para los servidores públicos, docentes y directivos al servicio del Estado. Bonificación que será retroactiva desde el 1 de enero del 2019 e irá hasta el 31 de diciembre del 2019. Tenga en cuenta, la bonificación corresponde a la nivelación salarial del 2019, que es del 3%, con el que concluye el 12% de nivelación que inició en el 2013 y que de manera progresiva se le ha entregado al magisterio. A la base salarial deberá aplicarle el 4.5% del incremento que se logró en la mesa de los trabajadores estatales. A ese valor hay que sacarle el 3% de bonificación de este año, sumarlo y sabrá su ingreso salarial. Recuerde que no es lo mismo sacar el 7.5% que de manera separada el 4.5% y luego el 3% y sumar los totales. Los decretos expedidos para el magisterio son cumplimiento a los acuerdos de FECODE con el Ministerio de Educación. Tenga presente que la bonificación no se ha perdido, aunque no aparezca en su recibo de pago. Está incluida en la base salarial. Por ejemplo, este año está incluida la del 2018, así que es mentira que se haya quitado. Esa versión hace parte de quienes buscan dividir y desinformar a los maestros.
maestros. FECODE trabaja por la dignificación de la labor docente y los derechos adquiridos como la nivelación, que no puede ser eliminada. Recuerde que a los 12 puntos de bonificación o nivelación salarial que concluye este año hay que sumarle los 5 puntos que se acordaron en el 2019 en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación. 1% para el 2020, 1.5 para el 2021 y 2.5 para el 2022. FECODE le cumple al magisterio, trabaja por los derechos de los maestros del país. Expedidos los decretos, ahora hay que hacerle seguimiento a los tiempos de la implementación de los acuerdos para que lo acordado en la mesa se cumpla en beneficio del magisterio y sus familias. En Encuentro, información de interés para el magisterio colombiano. En abril de este año, el programa Encuentro puso en evidencia la situación de la institución educativa Elión Pinedo Ríos, en la cual se impuso la jornada única sin condiciones, en donde se vulneraban los derechos de los docentes y de los estudiantes. Nosotros como docentes estamos claros de que jornada única no nos oponemos, sino que se cumplan las condiciones que deben darse para una jornada única. Nosotros realmente en estos momentos no tenemos infraestructura física para cubrir todo el estudiantado. Esta semana el Juzgado Quinto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, suspendió la jornada única en esta institución educativa. La decisión nace atendiendo una acción de tutela que interpuso una madre de familia, quien vio violentados los derechos fundamentales de sus hijos. De acuerdo con el fallo, el rector de la institución, Jairo Mendoza Amaya, implementó esta jornada sin concertación con los padres de familia, estudiantes y egresados. La juez Rosana Turizo Pava ordenó por medio de este fallo que después de 5 días hábiles, es decir, este lunes, la decisión debe ser acatada. Además, la institución debe allegar a su despacho el informe sobre el cumplimiento de las órdenes dadas en la sentencia de tutela. Como se dieron cuenta, los bebederos no funcionan. Los niños no tienen cómo tomar agua dentro de la institución educativa. La alimentación en este momento está adaptado. La sala de evento está adaptada como comedor. Y los niños tienen que venir desde aquí de la cocina casi 50 pasos o 60 pasos para llegar a sentarse a almorzar. En esta institución estudian 900 niños y niñas, los cuales no cuentan ni con baterías sanitarias ni con una cocina integrada al comedor. FECODE continúa denunciando la situación de varias instituciones educativas en diferentes regiones del país. Los estudiantes de las universidades públicas se preparan para la agenda de movilización en el segundo semestre del año en curso. Ellos vienen haciéndole seguimiento a los acuerdos establecidos el año pasado con el gobierno del presidente Duque. Manifiestan que no se ha cumplido tal vez con uno de los puntos más importantes, la destinación de los saldos presupuestales. En diciembre de 2018, los estudiantes universitarios lograron a través de múltiples movilizaciones que el Ministerio de Educación se comprometiera a incrementar el presupuesto destinado a la base de las instituciones de educación superior públicas a más de 1,34 billones de pesos. Desde entonces se han realizado diversas mesas de trabajo, tanto con el Ministerio de Educación como con el de Hacienda. Mesa pasada, que fue hace una semana, ya se dio cuenta que se ha desembolsado en la mayoría de universidades públicas el dinero que se iba para funcionamiento, que fue uno de los acuerdos logrados por los estudiantes. Pero lo histórico es que son 5.000 millones como plata independiente para las instituciones técnicas y tecnológicas, las famosas ITUS. Nunca han tenido plata independiente, una bolsa, digamos, sola para ellas, y este ha sido uno de los avances importantes que hemos logrado. Y asimismo como el punto de Colciencias, que han sido las dos convocatorias que ya ha sacado Colciencias, como la de fortalecimiento y la de bicentenario, que es para los profes candidatos a doctores. Ya se cumplió eso, pero hay otros puntos que no se han digamos, tocado como con filigrana, y esos son en los que estamos con más discusión. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el gobierno nacional busca incumplir uno de los puntos más importantes, que son los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos, es decir, el dinero que sobra anualmente. En el acuerdo se estableció que el 20% o 300.000 millones de pesos anuales serían destinados para la ciencia y tecnología, dinero que ahora no quiere ser girado. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, con sus delegados en la mesa de negociación, nos dice: es que no sobró plata este año, entonces no les vamos a poder dar esa plata, y bueno, más o menos les vamos a hacer un recaudito de 80.000 millones. Nosotros estamos diciendo, hombre,
esa plata sí se puede dar, sí sobró, llevamos a un profe de la Nacional experto, que es Álvaro Moreno, experto en esto, para que diéramos la discusión técnica, digamos, con argumentos técnicos, y entonces lo que pasó fue que el delegado del Ministerio de Hacienda se paró y salió corriendo al no poder responder a estos argumentos, pues con su nivel técnico, y ahí nosotros estamos realmente demostrando que es que no es un problema de tecnicismos o de artículos, de alguna cosa que no todos entendemos, sino que es un problema de voluntad política. Si el Ministerio de Educación Nacional incumple lo pactado, los estudiantes volverán a unir sus fuerzas a través de las redes sociales, plantones y movilizaciones. Por ahora, las universidades públicas culminarán este semestre y avanzarán con el gobierno en el proceso de implementación de lo pactado. Las Secretarías de Organización y Género de FECODE llevaron a cabo el seminario de preparación de los 32 talleres para el proyecto de cooperación Lara for Boulder, que tiene como objetivo básico cualificar y capacitar a los maestros de base y, por supuesto, potencializar una de las prioridades de FECODE, la Escuela Territorio de Paz. La Secretaría de Género, Igualdad, Inclusión y la Secretaría de Organización y Educación Sindical trabajan de la mano en el proyecto de Escuela como Territorio de Paz, una alternativa de pensamiento construida con la comunidad en la lucha por la defensa de la educación pública y de calidad y la dignificación de la profesión docente. Realizamos el seminario de preparación de los 32 talleres de formación sindical con perspectiva de género del proyecto de cooperación Lara for Boulder y FECODE. Este seminario tuvo como objetivo unificar criterios de las temáticas que componen cada uno de los 4 módulos de trabajo en metodologías y estrategias de taller para fortalecer la cualificación de las bases y continuar con la construcción de la Escuela como Territorio de Paz. Con el apoyo del sindicato más grande de Suecia, Lara for Boulder, se realizarán durante el segundo semestre del año talleres en los 32 departamentos del país. El primero de ellos se llevará a cabo en Antioquia el 26 y 27 de julio. El 29 y 30 de noviembre se realizará una reunión a nivel nacional en donde se socializará el resultado obtenido en cada una de estas regiones. El objetivo de cada uno de estos talleres regionales es unificar criterios de las temáticas que componen cada uno de los 4 módulos de trabajo en metodologías y estrategias para fortalecer la cualificación de las bases y la construcción de la Escuela como Territorio de Paz. Estos talleres se realizarán durante el segundo semestre del 2019, cubriremos todas las regiones del país y finalizaremos en la ciudad de Bogotá con un gran evento donde estaremos haciendo un balance del proyecto de las filiales en cuanto al desarrollo del proyecto en formación sindical con perspectiva de género y construcción de la Escuela como Territorio de Paz. La Escuela como Territorio de Paz también hay que concebirla como componente de la política de reparación colectiva por la deuda que el Estado tiene con el magisterio colombiano, con las comunidades y la escuela pública. El fiscal de FECODE, el profesor Domingo Ayala Espitia, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Muy buenos días al magisterio colombiano y a la comunidad educativa. En el marco de los acuerdos FECODE Gobierno empezamos un proceso de desarrollo e implementación de los acuerdos. Un punto primordial tiene que ver con la salud del magisterio. El día 6 de junio se instaló la comisión de alto nivel integrada por el Gobierno Nacional, por la fiduprevisora, la Supersalud, pero también la Procuraduría y desde luego los contratistas y FECODE. Allí analizamos la difícil situación por la que atraviesa la salud del magisterio y sus beneficiarios. Aspectos importantes a tener en cuenta tiene que ver con la evaluación que se tiene que hacer con relación a que estos servicios de salud sean servicios eficientes, porque hoy hay queja generalizada y allí se confrontó directamente la situación que tiene que ver con los problemas que hoy afectan el normal funcionamiento de la salud. Aspectos importantes, allí también se expresa de que hay un compromiso por parte de la fiduprevisora con relación al pago de las deudas que tienen en materia de salud con los prestadores, pero a su vez el compromiso de los prestadores a desarrollar como debe ser los pliegos de condiciones, los contratos para que el magisterio pueda tener
tener una salud en condiciones dignas. Y estamos orientando al magisterio en donde las secretarías de educación están negando la recepción de documentos para cesantía y otras prestaciones. No, la norma no está planteando. Lo que hemos expresado es que hoy la Secretaría de Educación no pueden negar recibir los papeles de prestaciones para los maestros. Toda esta serie de situaciones las estamos asumiendo con mucha entereza, pero sobre todo para que se mejoren las condiciones de tipo prestacional del magisterio colombiano. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana. Y en el marco de la celebración de la afrocolombianidad aquí en la capital de la República, las instituciones públicas llevaron a cabo un evento titulado De las rutas de la libertad a las rutas de la vida, un espacio para celebrar la diversidad cultural y étnica. Más de 100 estudiantes afrodescendientes, 20 padres de familia y 50 docentes y directivos docentes participaron en una agenda cultural y académica en la Plaza de los Artesanos con el fin de fortalecer los proyectos de vida de los niños y jóvenes y sus aportes a la historia, esto en el marco del Día de la Afrocolombianidad. Este evento lo que busca es mostrar eso que está invisibilizado, reconocer la valía del otro, encontrar en la diferencia un valor para nuestra sociedad. Entonces, eso es lo más importante para los que estamos participando en la organización de este evento. Actualmente en Bogotá estudian 4.176 niños afrocolombianos, raizales y palenqueros, que forman parte de las 390 instituciones educativas de la ciudad. En el evento de las rutas de la libertad a las rutas de la vida, se hizo énfasis en la construcción de una capital que a través de la educación inclusiva valora la diversidad y etnias de Colombia. Este día es importante para mí porque nos ayuda a identificar nuestras raíces que se han olvidado a través del tiempo de otras culturas y ya uno siente una comunidad en esta y una familia que todos nos identificamos en una misma raza. Recordar nuestro pasado, para recordar lo que somos, para saber quiénes somos, también para encontrarnos con los demás también. Actualmente 81 instituciones educativas en Bogotá cuentan con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y cerca de 2.200 docentes participan en la socialización de la ruta de atención para la prevención, atención y seguimiento de presuntos casos de racismo y discriminación etnorracial que puedan presentarse eventualmente en los entornos educativos. Todos los sectores, todas las instituciones, estamos llamados a buscar como esos mecanismos de encuentro y de cerrar como esas brechas entre nosotros que prácticamente es lo que nos está de pronto haciendo daño. Durante esta celebración se exaltó no solo la importancia de los pueblos raizales, palenqueros y afrocolombianos, sino también de su íntima relación con las demás comunidades y poblaciones colombianas. Y comenzó a correr el tiempo para la implementación de los acuerdos establecidos en la Mesa de los Trabajadores Estatales. Hoy en Encuentro analizamos no solamente esos tiempos, sino cuáles son los retos a superar para que una de las mesas más importantes de negociación colectiva en el país sea más ágil y efectiva. La Mesa de los Trabajadores Estatales es la negociación colectiva más importante del sector. Acoge a 1.300.000 trabajadores públicos y particulares como el magisterio colombiano. Sin embargo, su dinámica y efectividad, así como la pertinencia, debe superar ciertos retos como que reducir la dispersión sindical. Hoy tenemos 7 centrales sindicales. Están las centrales históricas Q, CTC y CGT. Y han surgido otras 4 centrales, algunas de las cuales dejan mucho que desear, y es lo que se ha llamado las centrales de papel. Esto ha contribuido a dilatar la negociación colectiva, esto ha contribuido a entorpecer la negociación colectiva, y en algunos de esos sectores de las nuevas centrales hay desconocimiento de todo lo que es el sector público, o ambiciones personales, o ambas cosas. Retos que agilizarán el proceso y cualificarán a los negociadores en beneficio del sector estatal, para que los 110 puntos que se concretaron en la mesa comiencen a correrle los tiempos y así su implementación, en acuerdos tan importantes como el de la ampliación de la planta de personal, tema reiterativo e incumplido en mesas anteriores. A los 2 meses máximo de firmado el acuerdo,
se debe expedir un decreto por parte del Gobierno Nacional conformando una comisión bipartita que establezca un lapso de tiempo en el cual todas las entidades deben hacer el análisis concreto de todas las órdenes de prestación de servicios para mirar cuáles se vinculan a la planta de personal. Aunque todos los puntos son avances para el sector de los trabajadores, vale la pena destacar que en 6 meses se deberá crear una política de bienestar social como lo establece el acuerdo. La concreción del Estatuto del Trabajo, una deuda histórica con el sector. Se establecerá una mesa tripartita para elaborar una propuesta que será socializada para presentarla en el Congreso de la República. Sin embargo, el reto es superar la dispersión y el desconocimiento del sector público entre algunos negociadores para hacer más efectiva la mesa. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha sido en sus 100 años de funcionamiento a nivel mundial la organización más importante en la regulación del sector laboral. Ha promovido el trabajo decente, el tripartismo y el diálogo social. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, nace en 1919, un año después de la Primera Guerra Mundial y 2 años de la Revolución de Octubre en Rusia, una época de injusticia, miseria y privatización laboral. Es un órgano especializado de Naciones Unidas. La OIT ha construido de manera participativa y democrática un acervo normativo que pretende construir los principios, las bases y los lineamientos para la justicia social y, en ese sentido, erradicar las condiciones de explotación en el mundo del trabajo. La OIT ha sido la institución de regulación universal más importante para el mundo del trabajo, que ha procurado promover mejor el tripartismo a nivel global, la participación, el diálogo social y la estructuración de trabajo decente como modelo de regulación universal. La OIT tiene 187 países miembros, ha adoptado 189 convenios y 6 protocolos aplicados. Sin embargo, reconoce que dada la evolución del sector laboral y su compromiso con el diálogo social tripartito, debe superar limitaciones que reclaman los trabajadores. El desafío reside en cómo se regulan las nuevas modalidades contractuales, los impactos de la tecnología, lo que llaman la economía de las plataformas, cómo impactan en las relaciones laborales y cómo se protegen, por lo tanto, los derechos de las y los trabajadores en esta nueva época. Falta herramientas de efectividad de esas políticas, de esos convenios, de esas recomendaciones para que tengan vocación de regulación universal. Por eso hay un paso a la estrategia hacia declaraciones que no ha sido suficientemente eficiente, pero que obviamente se ha ido reestructurando año a año. Que los trabajadores y trabajadoras pongan su agenda dentro de la OIT. Creo que hay importancia en los temas, por ejemplo, de normas y denunciar las fraudes laborales. En esta conferencia se espera adoptar el convenio 190, el más importante hoy relativo al acoso y a la violencia en el mundo del trabajo. Una oportunidad para contrarrestar la persecución de la derecha al sector, como sucede en América Latina. La educación también ha tenido su capítulo en la OIT. El informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del empleo, uno de los ejes fundamentales es justamente el de aumentar la inversión en las capacidades de las personas, porque es a través de la educación que podrá hacerse mejor frente a los desafíos del futuro del trabajo. En el marco del aniversario de la OIT número 100, se presentó un informe con cifras desgarradoras. Escuchen bien, en el mundo existen cerca de 218 millones de niños entre los 5 y los 17 años en actividad laboral, un flagelo que está directamente relacionado con el analfabetismo y la falta de educación. De acuerdo con la OIT, de los 218 millones de niños ocupados en la producción económica, 152 millones son víctimas del trabajo infantil y 73 millones están en situación de trabajo infantil de riesgo. Nos parece muy preocupante que más de 514 millones de niños en todo el mundo, incluido Colombia, de 5 a 17 años estén en las calles, en los semáforos, en los grupos armados ilegales o en el narcotráfico. Pues como ustedes pueden ver, esto hace parte de un modelo que no es solamente en Colombia, sino que, como dicen, si por aquí llueve, por allá no escampa. El trabajo infantil es un flagelo que está ligado al analfabetismo y la falta de educación de los menores, por lo cual los niños deberían tener el derecho a recibir una educación gratuita, a disfrutar de una vida social que permita el desarrollo cognitivo, psicológico y emocional del menor.
Si hubiera al menos una educación gratuita en Colombia, y no lo que estamos viendo, junto con las últimas medidas, incluidas las del Plan de Desarrollo, llevar a nuestro aparato educativo, es decir, a la privatización, a los megacolegios, a las APP, y que los niños no puedan ingresar por los diferentes costos educativos y por la misma situación económica de las familias, nos parece que si no se soluciona el problema de la gratuidad de la educación, yo creo que el 80% del problema de la erradicación del trabajo infantil no está solucionado. De acuerdo con el ICBF, en Colombia hay 869.000 niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajando. Dentro de las actividades económicas donde más casos de trabajo infantil ilegal se presentan son comercio, agricultura y transporte. 60% de personas que están en la informalidad, generalmente sus niños están en las calles, en los semáforos, o por otro lado están siendo presas del narcotráfico e incluso de los grupos armados, cualquiera que sean ellos. Esa es la situación que está reflejando nuestro país y la solución del gobierno, como siempre, es punitiva. La reducción de trabajo infantil solo será posible si se ofrece una educación de calidad, se mejoran índices de equidad y disminuyen los de pobreza, el desempleo y la informalidad. El profesor Nelson Javier Alarcón, presidente de FECODE, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Desde el Comité Ejecutivo queremos saludar y a la vez felicitar la conmemoración de los 100 años de existencia de nuestra Organización Internacional del Trabajo, la OIT, organización importante en la defensa de los derechos, de la libertad sindical, del magisterio colombiano y toda la clase obrera del mundo. En segundo lugar, queremos felicitar al magisterio de Chile y Honduras, que han llegado a un excelente acuerdo en defensa de la educación pública de cada uno de los países, en defensa de los derechos pensionales, prestacionales y salariales, tanto de los maestros y maestras de Chile como de Honduras. Nuestro reconocimiento y nuestro apoyo incondicional. Pero hoy queremos también denunciar lo que sucede en Brasil y en Argentina, donde los gobiernos de turno pretenden recortar los recursos para la educación pública de estos países. Desde acá, desde Colombia, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, nuestro respaldo, nuestra solidaridad con los maestros y maestras de Argentina y de Brasil. Desde el Comité Ejecutivo rechazamos las amenazas de las cuales está siendo víctima hoy nuestro compañero tesorero del sindicato filial de La Guajira, el compañero Javier Caraballo. Pero a la vez rechazamos también las amenazas que está siendo víctima nuestro compañero José Balbuena. Pero también hoy en el país, a lo largo y ancho del territorio colombiano, siguen siendo amenazados nuestros compañeros y compañeras dirigentes sindicales. Por eso le exigimos una vez más al gobierno nacional de generar los mecanismos y seguridad para cada uno de los compañeros y compañeras, porque no podemos seguir en esta circunstancia y esta situación de amenazas contra los compañeros y compañeras. Necesitamos garantías serias, concretas y reales por parte del Estado para garantizar la vida y el ejercicio sindical de cada uno de los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del territorio colombiano. Por último, recordamos a nuestros maestros y maestras que se encuentran en el proceso de evaluación con carácter diagnóstico formativo de la tercera cohorte, que la fecha límite para el cargue del video es el próximo 27 de junio. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio también en el canal de YouTube de FECODE. La invitación, la de siempre, para que estén muy pendientes de la información oficial que se emite y se publica a través de las redes sociales y nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego.